Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por la bendición que tú nos das de escuchar tu palabra. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por tu pueblo. Gracias, Señor, porque me permites predicar tu dulce voz. Yo te ruego, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada. Enséñanos, capacítanos, guíanos, Señor, a través de tu palabra. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Dios mío. Amén. Salud. Y esta es una misión fructífera. Cuando el Señor da una misión, siempre la da con objetivo de que sea fructífera. El cristiano no está hecho para andar en derrota. Porque el Señor, cuando prometió enviarnos a la misión, Él prometió estar con nosotros. Dijo: y estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Así que la obra en cada lugar donde es predicada no puede ser derrota. Siempre habrá salvación y vida eterna. Desde el momento que los primeros hermanos llegaron a predicar en esta ciudad hace más de 25 años, un anciano que en este momento es pastor en Quebec City, an elderly pastor who is in Quebec City, luego el hermano Moisés, then Brother Moses, luego el hermano Héctor, then Pastor Hector, todos han venido cumpliendo la misión. all have been fulfilling the mission. Y si usted y yo hoy estamos aquí es porque ha sido fructífera. And if you and I are here, it is because it has been fruitful. El Señor no nos deja The abandonados. Lord never abandons Él us. dijo que estaría siempre con He nosotros. said He will always be with us. Entonces la gran comisión inicia cuando el Señor les dice: vayan y prediquen. So the Great Commission starts when the Lord says, go and preach. Pero antes de que vayan a predicar, quédense esperando la promesa del Espíritu Santo. But before you go and preach, you have to wait for the promise of the Lord. Ellos se quedaron en Jerusalén esperando la promesa. They were in Jerusalem waiting for the promise. Cuando el Espíritu Santo llegó en el día de Pentecostés, When the Holy Ghost came in the day of Pentecost, ellos recibieron la investidura del poder del Espíritu Santo. received the endowment of the Holy Ghost. Recibieron el poder para ir a predicar. They received the power to go and preach. Eso fue lo que a ellos los llevó a predicar la That palabra. is what took them to preach the word of God. Porque el Espíritu Santo llegó a dirigir la obra. Because the Holy Spirit went to lead the work. Los títulos que usted ve en la Biblia The titles that you see in the Bible no son puestos originalmente. were not placed there originally. Alguien se los puso. Somebody placed them there. Y el nombre Hechos de los Apóstoles no es tan cierto. And the work Acts of the Apostles is not so true. Realmente son hechos del Espíritu Santo. In reality, they are the works Era el of the Holy Spirit. Señor quien ponía todo a través de su Espíritu para que hombres y mujeres fueran a predicar. It was that everything that the Lord gave through His Spirit so that they may go and preach. A tal punto que un día To the point that one day, Pablo se trazó toda una meta Paul made himself a goal. y dijo: voy a ir a predicar aquí, aquí y aquí. And he said, I'm going to preach here, here, and there. Pero el Espíritu Santo le dijo: no, allá But the no. Holy Spirit said, not there. Y luego dijo: ahora voy para acá. And then he said, I'm going to go there. Allá tampoco. And he said, not there. Entonces, Señor, ¿a dónde? Quiero que se quede ahí. So, where, Lord? He said. Y "Stay estuvo right here." quieto en un sitio And he was still in one place hasta que el Espíritu Santo lo envió a otro lado.
until the Holy Spirit sent him to another place. Así que esta obra la dirige el Espíritu Santo. So this work is led by the Holy Spirit. Pero no solamente dirige la obra afuera, But he doesn't lead the work outside, sino que la dirige dentro de las personas, but he also leads them inside of people, cambiando el carácter. changing characters. El Espíritu Santo no vino solamente para que nos emocionemos, vino para cambiar nuestra manera de He vivir. did not just come to so that we may get excited, but to change our way of living, Vino a que nosotros, nuestro carácter sea perfeccionado conforme al de Cristo. so that our character may be perfected according to Christ. Hay algunos que el Espíritu Santo lo hace más rápido. There are some who are changed faster through the Holy Spirit. Otros son un poquito más complicados porque luchan con el Señor. Take more time and they struggle with the Lord. Pero el Señor no vino solamente a cambiar o a mejorar el carácter, sino a cambiar paradigmas. But he did not just come to change your character, but to change paradigms. Usted imagine que un hombre persigue la iglesia. Imagine that a man will persecute the church. Metía a los cristianos en la cárcel. He would place the early Christians in prison. Y cuando mataron a Esteban, el hombre estaba feliz de la When vida. they killed Stephen, he was happy with life. Pero un día iba para Damasco But one day he was on his way to y el Damascus, Señor se le apareció and the Lord appeared to him. y le dijo: ¿por qué me And persigues, he said, Saulo? "Why do you persecute me?" Quedó el hombre ciego. The man was left blinded. Y Saulo dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? And Saul said, "Lord, what do you want me Dijo: to do?" ahora le voy a mostrar qué vas a hacer. And he said, "I'm going to show you what you're going to do." Y el Señor le habló a un hombre llamado Ananías And the Lord spoke to a man named Ananias. y le dijo: Ananías, ve por favor, en tal sitio está Saulo orando. And he said, "Go to this place. Saul is praying there. Él está orando y está ciego. Ora por él para que reciba la vista. He is praying and he is blind. Pray for him that he may receive his sight." Y Ananías tenía un paradigma. And Ananias had a paradigm. Oiga, Señor, But Lord, hoy me da como miedo ir allá. I'm a little scared of going there. ¿No ve que él era el que metía en la cárcel a los cristianos? He was the one that went and put all the Christians in prison. ¿A usted se le olvida que él era feliz cuando mataron a Esteban? Don't you remember that he rejoiced when Stephen was Peleando con Dios. He was fighting with the Lord. Y Dios le dijo: no, Señor, vaya, And the Lord said, "Go, porque instrumento escogido me es ese. because he is an instrument chosen for him." Ese que antes mataba, que antes perseguía, me es un instrumento útil en mis manos. He who used to kill and used to persecute is an instrument. El Señor cambiando The paradigmas. Lord changing paradigms. Por eso, querido hermano, That's why, dear cuando brother, alguien venga a la iglesia del when Señor, someone comes to the church no of the importa Lord, qué sucedió en el it pasado, doesn't matter what happened. aquel que está en Cristo, nueva criatura es. a new creature. Aquel que está en Cristo es transformado, es cambiado. Is changed. A veces el espíritu de Ananías se quiere meter. Sometimes the spirit of Ananias Pero wants ¿por to qué enter él? the church. ¿Pero por qué ella? But why him? Why her? Porque instrumento escogido me es este, dice el Señor. Says the Lord. Cambia paradigmas. Changes paradigm. Pero no solo paradigmas de miedo. Not just paradigms of fear. Si hay una población If there is a population que creían que eran el centro del mundo, who thought they were the center of the world, eran los it judíos. was the Jews. El Señor se les apareció. The Lord appeared to Les them. dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, And he said, preach the gospel to por todo lado. everywhere. Y las bellezas se quedaron en Jerusalén. And they just stayed in Jerusalem. Y no querían salir, And they didn't want to leave porque dentro de ellos creían que eran de mejor raza que los demás. because inside of them they thought they were a better race than everyone else. Esa palabra gentiles significa perrillos. That word Gentiles means little dogs. Sí, cuando se referían a los demás, decían: es que esos son unos gentiles. Oh, they said they're just Gentiles. Samaritanos, uy, no, esos son una mezcla rara, con ellos It's no. a weird mix. We don't want anything with that. Y el hermano Pedro And Brother Peter tenía ese problema. had that problem. Y dice la Biblia And the Bible said que él un día estaba en una casa that one day he was at a house y empezó y le dio hambre and then he was hungry y se subió a orar. and he went up to pray. Y mientras estaba orando, And while he was praying, una visión llegó delante de él. a vision appeared before him. Y venían animales cuadrúpedos que eran preparados para que él los comiera. And many animals were shown that were prepared to be Lo que la ley les prohibía comer.
those things that the law prohibited from him. Y en la visión le llegaba la comida. And in the vision, the food came to him. Eso está en Hechos capítulo 10. That's in Acts chapter 10. Él decía, no, Señor, yo no como eso porque nunca he comido cosas inmundas. And he said, Lord, I've never eaten this because I've never eaten anything unclean. Y la voz le respondía, no llames inmundo Do not call in lo que yo ya he santificado. what I have sanctified. Pero él tenía ese paradigma muy en su mente. But he had this paradigm in his Otra vez llegaba la visión And another vision came. y él decía, no, Señor, porque no he comido nunca nada And he inmundo. said, Lord, no, because I've never eaten anything unclean. Que no lo llames inmundo porque ya lo santifiqué. Do not call it unclean because I've already sanctified it. Cuando él tenía eso en la mente, When he had this in his mind, tocaron la puerta. they knocked on the door. Dijeron, ¿aquí vive Pedro? And he asked, does Peter live Sí, here? aquí se está quedando. Yes, he is staying here. Oiga, resulta que mi jefe And it's my boss. se llama Cornelio. His name is Cornelius. Él no es judío, He is not a Jew. pero él recibió en visión de que un hombre lo iba a atender y le iba a predicar la palabra. But he received the vision of a man that would go and preach the word to Y him. Pedro dijo, Señor, And Peter said, o Lord, sea que la visión era para eso. the vision was for this. Y él se fue siempre así como dubitativo. And he went there, but he was doubtful. Y llegó a casa de Cornelio. And he went to Cornelius' Dijo, bueno, house. ¿por qué usted está aquí? And he said, why are you here? Y usted lee que él era medio xenófobo. And you can see that he was a little bit of a Él xenophobe. decía, uy, es que me metí en esta casa y eso para mí es inmundo. La Biblia lo dice. He said he went into this house and he felt unclean. The Bible says. Recordándole el Señor la visión, que no llamara inmundo lo que él ya había. Reminding the Santificado. Lord of his vision. Bueno, ¿por qué me trajo aquí? But why have you brought me here? Cornelio le dice, vea, es que yo estaba orando. I have been praying. Y el Señor me dijo que mis oraciones fueron escuchadas. And the Lord said that my Y que alguien iba a venir a hablarme del Evangelio. that somebody would come and preach. Y ese es usted. And that is what happened. Y Pedro empezó a predicar. And Peter began to Y preach. empezó a predicar. And he began to preach. Pero usted lee en la historia y Pedro estaba como que no entendía qué sabía, qué sucedía. And the story goes on and Peter doesn't understand what's going on. La confirmación fue que él mientras hablaba el Espíritu Santo se dejó The sentir. confirmation was that while he spoke the Y las Holy Ghost, personas hablaban en nuevas and lenguas. the people spoke in new Y las tongues. personas hablaban de Jesús en And the otras people lenguas. spoke about Jesus. Y Pedro dijo, And Peter said, como que no era solo para this nosotros, is not only for us. era para todos. It is for everyone. Pues el Señor se lo había dicho desde el principio, pero no querían entenderlo. And the Lord spoke to him from the beginning and he didn't ¿Y want qué us. problema se le formó a Pedro cuando llegó otra vez a Jerusalén? And what a problem he had when he went back to Jerusalem. Los demás evangélicos The other evangelicals lo empezaron a mirar mal. began to look at him in a wrong way. ¿Y usted por qué fue donde gente inmunda a predicar? And they said, why did you go to the Gentiles to preach? Se lo estoy contando en versión William Barrero 2025. And I'm telling you in the updated, En la 1960 lo cuenta más técnico. in the later version, it's going to be more technical. Vea, les voy a contar una cosa. Well, let me tell you something. Tuve una visión I had a vision, y me llegaron a la puerta and they came to the door, y fui, and I went. hablé de salvación I spoke about y el salvation, Espíritu Santo se dejó sentir. and the Holy Spirit was felt, Y la gloria de Dios se hizo sentir. and the glory of God was felt. ¿Y cómo yo voy a pelear contra el Señor si los bautizó con su Espíritu Santo? And how can I fight the Lord when He baptized Y los them que with the Holy tenían esa cantidad de paradigmas tuvieron que decir, oiga, verdad, el Evangelio es para todo el mundo. All those paradigms were shattered because the gospel is for everyone. ¡Aleluya! Praise the Lord. Y sabe una cosa, el Evangelio, le voy a decir algo que suena feo. The gospel is, La Biblia no tiene, el Evangelio no tiene nada que ver con el judaísmo. the gospel has nothing to do with Judaism. Hay gente que dice es que en Israel hacían así y debe ser así. No, no, no. El Evangelio vino a cortar completamente. And some people say they do this in Israel, but the gospel came to Porque el judaísmo es para unos solos, because Judaism is only for a few, mientras el Evangelio es para todo el mundo. while the gospel is for everyone. Y dijo Pablo, And Paul said, donde no hay escita, where there is no no hay griego, there's no no hay bond, libre, there's no slave, no hay esclavo, there's no hay free mujer. man. Todos somos uno We are all en Cristo. one in Christ. Usted verá si alaba al Señor. I worship the Lord.
Gloria al nombre de Jesús. Cuando a ellos se les quitó ese paradigma, When this paradigm was taken away from them, oiga, pero eso también es de admirar de ellos. this was also something Ellos tenían una manera de pensar. to look at. They thought in a El Espíritu Santo los confrontó, The Holy Spirit confronted them, pero ellos lo aceptaron. but they did not accept it. Con sus medias, cosas extrañas. They accepted it with their few weird things. Usted lee en la Biblia que hay cosas que ellos no terminaron de aceptar completamente. And you read that there are things that they did not accept completely. Como Pablo As Paul fue llamado a predicar a los gentiles. was called to preach it to Él the se Gentiles. fue por todo lado predicándole a todo el mundo. He went everywhere, preaching everywhere. Pedro se quedó en Jerusalén. Peter stayed in Jerusalem. Y un día Pablo se dio cuenta de algo así medio extraño. And Paul noticed something strange. Le dijo, vea Pedro, lo que usted está haciendo no está bien. And he said, Peter, what you're doing is not right. Cuando usted está entre los gentiles, Where you are amongst the Gentiles, dice que todos somos iguales. you say that we are all the same. Pero cuando está entre los judíos, usted cambia. But when you're amongst the Jews, you change. En otras palabras le dijo, no sea hipócrita. In other words, he said, don't be a hypocrite. Eso dice la Biblia. ¿Sí sabía que eso dice la Biblia? That's what the Bible says. El Señor siempre diciéndole, no es como ustedes dicen. And the Lord says, this is not how No es como ustedes piensan. this is not how you think. Es como el Espíritu Santo quiere. It is how the Holy Spirit wants to work. Y ellos recibieron eso y fueron cambiando. And they received this and they Y began to fueron diciendo, no es mi carácter. and they said, it's not my character. No es como yo lo pensé. Not how I think. No es lo que me enseñaron mis antiguos. It is not what my ancestors thought. Es lo que el Espíritu Santo diga. It is what the Holy Spirit says. Y cuando ellos aceptaron eso, And when they accepted this, la gloria de Dios empezó a dejarse. the glory of the Lord was shown. Por donde iban, la gloria de Dios se Wherever they sentía. went, the glory of God was Por there. donde iban había sanidades. There was healing. Habían personas llenas de demonios y el Señor obraba y las personas eran liberadas. People with demons and they were freed from them. Había protección divina. There was divine protection. Porque es que el Espíritu Santo iba adelante. Because the Holy Spirit Y ellos went iban before them. detrásito. And Y they ellos were iban behind- detrás, they were detrás, behind- detrás. Behind them. A eso se le llama estar en la perfecta voluntad de Dios. In the perfect will of God. Nosotros tenemos una misión. So we have a mission. Y la misión siempre en Dios será fructífera And the mission in the Lord will always be fruitful. en la medida que el Espíritu Santo siga dirigiendo la iglesia. As long as the Holy Spirit continues to lead the church. Por eso es que usted se da cuenta That is why you notice que aquí las personas que ministran la adoración, la alabanza, que predican, que dirigen, that the people who lead worship, that lead service, that preach, deben ser personas que ya hayan sido bautizadas con el poder del Espíritu should be Santo, persons that have been baptized by the Holy Spirit. con la señal de hablar en nuevas With the lenguas. seal of speaking in new tongues. Eso no es solamente una invención humana, no, es que realmente sabemos y nos damos cuenta que donde está el Espíritu Santo dirigiendo, ahí está su voluntad. And then we know that where the Holy Spirit is leading, that is where we find His will. Y cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo And when we allow the Holy Spirit que Él haga su obra, to work in us, cuando le permitimos al Espíritu Santo que transforme nuestra manera de vivir, that He may transform our way of living. cuando yo leo la Biblia When I read the Bible, y algo está enfrente de lo que, contrario a lo que yo pienso, and there is something that is contrary to what I believe, cambio yo, I change. porque la Biblia ya está dicha. Because the Bible is already written. Cuando la iglesia del Señor When the church of the Lord sigamos en la brecha de que esto lo dirige el Espíritu Santo, continues in the belief that is led by the Holy Spirit, entonces donde quiera que tú y yo vayamos, then anywhere where we go, fructificaremos. we will. Donde quiera que el Espíritu Santo nos lleve, habrán cosas gloriosas. Wherever the Holy Ghost takes us, there will be glorious. El Señor transformará mentes, corazones. The Lord will transform minds and hearts. El Señor seguirá haciendo cosas The especiales. Lord will continue to do Porque no wonderful somos nosotros, es el Espíritu Santo de Dios. things. Not us, but the Holy Spirit. Es el Espíritu Santo de Dios. Siempre, siempre, siempre. Always. Por eso me gusta tanto la frase que dijo
El profeta Juan, That is why I like the phrase said by the prophet John. es necesario que yo It mengue is necessary that I y diminish que Él crezca. and that he may grow. Menos de mí, más de Less Él. of me, more of him. Menos de mis testimonios personales y más palabra. Less of my own personal testimonies and more word of God. Menos cantaleta y más predicación. Less, Como sea. Menos humano y más del cielo. less human and more from heaven. Y la palabra de Dios And the word of the Lord dice que donde quiera que vayamos, says that wherever we go, fructificaremos. we will fructify. Y estas señales seguirán a los que And creen. these signs will follow those who En mi believe. nombre echarán In my fuera name demonios. they shall cast Usted out tiene una demons. autoridad especial para invocar el nombre de Jesús. Call upon the name of Jesus. En esta iglesia se hablan nuevas lenguas como el Espíritu deje In hablar. this church we speak new tongues as the Spirit has called us to. Estaba hablando esta semana con una hermana, estaba en un evento en Toronto, por eso llegué tarde. I spoke this week with a sister at an event. in Y ayer me Toronto, invitaron a cenar y estábamos comiendo. and they invited me to eat, and we were eating. Y estaba hablando con la hermana y quedé aterrado porque me dijo que ella era políglota, que hablaba 6 idiomas. And we spoke to the sister. She spoke 6 languages. Y yo le dije, hermana, ¿y usted cómo le hizo? And he said, sister, how do you do this? Me dijo, no me va a creer. You're not going to believe me. Cuando le dicen a uno, no me va a creer, When they tell me you're not going to No le believe cree. me, I don't believe them. pero como esto lo dirige el Espíritu Santo. But this is led by the Holy Me Spirit. dijo, pastor, yo vivía en mi pueblo, en un pueblo muy pequeñito, ¿yo qué tipo de educación iba a tener? He said, I used to live in a very small village. Y me salió una beca para ir a estudiar en una universidad pública, no pagué ni un peso. And I got a scholarship to study at a university. Y entré a estudiar idiomas porque Dios me dijo que estudiara idiomas. And I went and I studied languages because this is what the Lord taught me to do. Lo que yo no sabía es que para estudiar idiomas ya tenía que saber idiomas. But I didn't know that to study languages, you had to know languages. Entonces las primeras clases para mí fueron terroríficas. So the first classes for me were terrible. Yo no entendía nada, yo lloraba. I didn't understand anything. I cried. Y un día me fui llorando para la biblioteca, me lo dijo la hermana. And one day I went crying to the library. Ah, bueno, el hermano la conoce. The brother knows him. Me dijo, me fui para la biblioteca, I tenía un went examen. to the library. Y le dije, Señor, si usted me puso el sentir de estudiar esto, no me deje avergonzada. And it said, Lord, if you put in me this desire to learn. Y me dijo, this." tenía un examen de alemán. And she had a German Y test. le oré al Señor con todo mi corazón. And I preached to the Lord with all my heart. Pastor, de verdad yo sentí que algo entró aquí. And I felt something come in. Algo raro entró en mí. Strange entered in. Y me fui para el examen. And I went to the Y exam. terminado el examen, el profesor dijo, ¿y usted por qué no me dijo que sabía? Me hubiera ahorrado el tiempo, no le hubiera hecho el examen. And he said, you didn't tell me that you knew. Y luego fue a clase de francés y el francés sabía. And then the French exam. Y luego fue a hablar inglés y inglés sabía. And English exam. She knew English. Y uno queda, bueno, pero ¿por qué? And I said, why? ¿Por qué el Señor le dio ese don a ella? ¿Por qué la invitó a estudiar? ¿Y por qué le dio ese milagro? And why did the Lord allow her to do all these things? Ella dijo, yo no sabía, And she said, I did not know. pero el Señor me llevó a Alemania a predicar. But the Lord took me to Germany. El Señor me llevó a Suiza y estuve predicando. Took me to Switzerland. Y ahora me permite estar aquí en Toronto y estoy predicando. And I'm here in Toronto and I'm preaching. Es el Espíritu Santo quien dirige la vida de las Holy personas Spirit who leads y them. capacita y da todo lo que And He necesita. gives them everything that they need. Así que si usted y yo estamos hoy aquí es porque el Espíritu Santo lo ha So permitido if you and I are here, it is para because que the Holy cumplamos Spirit la has allowed misión, para que avancemos, so that we may continue on the mission. no por nuestras fuerzas, Not by our own no por lo strength. que sepamos. Not by what Es que el we Espíritu know. Santo cuando llega a la vida de But alguien when the lo Holy Spirit comes into capacita. the life of someone who El Espíritu Santo es todo lo que esta Holy iglesia Spirit is necesita. all that this church needs. Yo lo quiero retar, hermano, I want to challenge you a que tengamos denuedo. to have zeal. Denuedo quiere decir valentía. Zeal means bravery. A veces nosotros tenemos el Espíritu Santo, Sometimes we have the Holy Spirit. pero nos da miedo porque usar la bendición de Dios porque creemos que es nuestras fuerzas. Because we believe that it is by our own strength. Si Dios le permite
a alguien, háblele de la palabra. If the Lord allows you to speak to someone of the word, Hermano, pero es que no sé muy bien y qué tal quede avergonzado. what if I'm ashamed? Hágale que el Señor está con usted. Do it because the Lord is with you. Si hay alguien que está enfermo, There's someone that is ay sick. hermano, tómese un Advil que eso le ayuda. Take some No, dígale, venga que yo puedo orar por usted y en el nombre de Jesús puede ser sano. and you can be healed. Necesitamos poner en práctica el mandato divino, ir y predicar. We need to put in the mandate out. Y cuando el evangelio es predicado, And when the gospel is preached, las señales lo siguen. the signs will follow. Este mes que va a empezar, This month that will begin, vamos a tener el culto de testimonios que les había dicho. we're going to have a testimony service. Y este año Dios ha hecho unos milagros gloriosos en su And God iglesia. has done wonderful miracles in His church. Este año el Señor se ha glorificado de manera especial. The Lord has shown Himself in a Así que el wonderful mismo way. que estuvo con la iglesia primitiva The same one who was with them. es el mismo que ha estado con The nosotros. same one that has Es el mismo que estará con nosotros. will be with us. Su Espíritu Santo sigue dirigiendo esta iglesia. Continues to lead. Tengamos atento el oído. Let us have our ears Tengamos listo el corazón. and our hearts prepared. Tengamos dispuesta nuestra boca para hablar. Let our mouths be ready to speak. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la Are the paz. feet of those who De los que hablan buenas nuevas. speak the good news. ¿Sabe cuál es la buena nueva? You know what the good news is? Que era lo que ellos iban hablando por todos lados. What they were speaking of. Y como el everywhere. pastor decía hace 8 días, estos que trastornan el mundo. And as the pastor said 8 days ago, those ¿Sabe qué who ellos iban restore the diciendo? world. Jesucristo They resucitó. were saying Jesus is alive. Jesucristo resucitó. Jesus is risen. Y así como Él resucitó, nos ofrece vida eterna a nosotros. He offers us eternal life. Sigamos hablando. Let us continue to speak. Sigamos contando la historia del bendito Cristo, como Telling the dice la story of canción. the blessed Christ. Hermano, pero es que esa historia yo ya me la sé. But brother, I know the story, Sí, pero los de afuera no. but the ones outside, no. Hermano, pero eso no se escucha tan bien. That doesn't sound so good. Usted narre la historia de la cruz. You just tell them the story. Que of the cuando cross. usted va predicando el evangelio, That when you begin to preach the el gospel, dueño del evangelio, the owner of the el gospel, Espíritu Santo va the Holy tomando Spirit esa mente, ese will take corazón, the mind and the y heart. usted no se da cuenta en qué momento esa The persona moment that person, dice, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? what should I do to be Y saved? ahí es cuando usted le dice, That is when you tell them, arrepentidos y bautícese. repent and be baptized. Pero antes de decirle a las personas que se arrepientan, But before you tell them this, hay que contarles la you historia have to tell them the story del Salvador del of the mundo, Savior of the world. de quien vino a hacer cosas gloriosas, quien cambió nuestra forma de vivir. Glorious things to change our lives. Y cuando usted y yo lo hacemos así, And when we do it this way, estaremos cumpliendo la gran comisión. we are fulfilling the Great ¿Alguien Commission. recuerda cuál es la gran comisión? Remember what the Great Commission is. Ir por todo el mundo To go y predicar el throughout the evangelio world and to preach the a gospel toda criatura. to every creature. ¿Por qué razón el Señor te trajo aquí? Why did the Lord bring you here? Levante la mano el que no es inmigrante. Raise your hand if you are not an immigrant. El Señor te trajo a algo más The Lord has called you for something else. que a solamente a tener una manera, a sobrevivir. Not just to survive. El Señor sacó a la iglesia primitiva de Jerusalén The Lord took the primitive church out of Jerusalem a través de violencia que estaba en esa ciudad. throughout the violence that was happening in that city. El Señor te trajo aquí con muchas iniciativas, The Lord has brought you here with many initiatives. pero el verdadero objetivo es que cumplas la misión. But the true initiative is for you to Que prediques la palabra, the gospel, the que mission, hables a preach the tiempo, word, fuera de tiempo. to speak of Him in time and out of time. Hermano, no me hable más de eso, ya me tiene aburrido. Brother, don't speak to me about this anymore. Entonces dele el testimonio. Then give them your testimony. Que su vida sea una muestra de lo que hace Dios en la That your vida de life may be a todos. testimony of what the Lord can do. Y la gloria de Dios se dejará sentir. And the glory of the Lord will be felt. Póngase en pie, por favor, mi Won't you querido hermano. stand? Tenemos una gran misión. We have a great mission Compartir y hablar to share and to speak de las virtudes de aquel the virtues of Him que nos llamó de las who tinieblas called us out a su luz to admirable. His eternal light. ¿Será que alguien quiere
tener nuevamente ese compromiso con el Does Señor. somebody want to have this compromise with the Lord? Dígale, Señor, They say, Lord, yo quiero hablar de ti. I want to speak of you. Señor, yo quiero hablar de tu palabra. I want to speak of your word. Señor, permíteme, dame las herramientas para compartir de ti. Give me the tools to share your word. Señor, si en algo te sirve mi vida, aquí If my está. life is of any use to you, Yo quiero cumplir esa gran I comisión. want to fulfill this mission. Oh Señor, yo quiero hablarle a las I personas. want to speak to the people. El mundo es triste, la gente vive en tristeza, en angustia, en dolor. The world is sad. People live in sadness and Y pain. lo que cambia la vida del hombre se That llama which Jesús. changes the life of people is Usted y yo tenemos el antídoto contra el pecado. we have the antidote for sin. Lo único que cambia la vida del hombre se llama The Jesús. only thing that can change a person's life is Jesus Y Christ. usted y yo podemos compartir de esa gran bondad. Can share this. Cuando el Señor nos dice que amemos a nuestro prójimo, When the Lord says to love our neighbors, hablarle a nuestro prójimo to es speak of our neighbor, contarle las buenas is nuevas. to tell them of the good news. Contarle las buenas nuevas de salvación. Tell them the good news of salvation. No guardes a Jesús para ti solo. Él es suficiente para Don't todos. keep Jesus for yourself. He's Y la enough. misión de seguro se cumplirá And the mission will be fulfilled cuando usted y yo nos centremos en lo que Él nos ha dicho when you and I center ourselves on what we y nos dejemos dirigir por su Espíritu Santo. and we let Him lead us through His Holy Spirit. Levante su mano si usted quiere ser un instrumento en las manos Raise de your hand Dios. if you want to be an instrument of the Lord. Permítame orar por usted en esta hora. Permítame presentar su vida en las manos de Dios. Permítame decirle al Señor que usted se compromete con Él.